días para todos, ¿cómo están? Estamos acá haciendo un poco de deporte. Hoy decidimos salir a montar bicicleta y mientras hacemos el recorrido vamos a responder 10 preguntas, 10 inquietudes sobre los procesos de selección o sobre las entrevistas. Yo previamente he impreso las 10 preguntas para leerlas e irlas contestando. Entonces vamos a sacar la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿qué preguntan en una entrevista laboral? Básicamente lo que se busca con las preguntas que se hacen en una entrevista laboral es recolectar o recopilar información acerca del candidato que estamos evaluando. Son preguntas de tipo familiar, son preguntas de tipo laboral, preguntas de tu vida personal, y el único objetivo que buscan es conocer un poco más el candidato. Hay otro tipo de preguntas que están enfocadas a identificar las competencias o los quehaceres, las posibilidades de éxito que tiene el candidato en su desempeño laboral. Entonces te van a preguntar, por ejemplo, cómo solucionaste un problema en determinadas circunstancias. Esas son preguntas que se denominan, es una entrevista por competencias. Lo importante en ese tipo de preguntas es ser muy descriptivo, ser suficiente con la información y responderla con toda sinceridad. Siguiente pregunta que nos hacen es la siguiente: ¿por qué no me contratan? Bueno, es una pregunta bastante general, pueden haber varias razones. Sin embargo, para apartarse del desempeño propio, de la evolución en pruebas psicológicas y de la entrevista, podríamos hablar de algo que en los procesos de selección se llama perfil laboral. Y es que cada una de las empresas está buscando algo muy particular en su proceso. Es decir, para cada uno de los cargos hay algo que se busca específicamente. Sin embargo, se pueden estar cometiendo algunos errores que inciden en la toma de decisión y en la no contratación de un candidato. Por ejemplo, si el evaluador detecta que no hay suficiente sinceridad, por eso es importante hacer los procesos de selección con absoluta sinceridad, respondiendo las preguntas con honestidad. Otro factor que puede incidir es la construcción de la hoja de vida. La hoja de vida debe contener una información muy precisa, muy concreta, muy resumida. Y otro factor que incide es simplemente la empatía que se tenga con el evaluador. No olvidemos que en los procesos de selección o de entrevista es muy importante establecer un buen contacto con el evaluador, lograr buena empatía, y de eso dependerá mucho la decisión de contratación. Las decisiones de contratación básicamente no están determinadas por el desempeño en pruebas, sino que el gran porcentaje de la decisión se toma en el proceso de entrevista. Por eso la entrevista es sumamente importante. Una pregunta más. Cuando nos hacen la pregunta, ¿qué debo decir en el háblame de ti? Cuando un evaluador o un psicólogo te pregunta esto, está diciéndote, en otras palabras, que te describas. Esa descripción debe ser lo más completa posible, debe abarcar áreas familiar, debe hacer una descripción, en primer lugar, de tipo personal, donde hables de tus habilidades, donde resaltes tus características positivas. Vas a describir qué edad tienes, vas a decir obviamente tu nombre, qué te gusta hacer en los ratos libres, con quién vives, dónde vives, cuál es tu profesión, dónde la estudiaste. Vas a hablar un poquito de tu familia y finalmente vas a hablar sobre tu trayectoria académica y trayectoria laboral.
Siguiente pregunta que nos realizan. ¿Qué es un perfil? Simplemente un perfil es una descripción detallada de lo que busca una empresa en un candidato. Busca reunir la mayor cantidad de información para que a los seleccionadores o a los reclutadores de personal o psicólogos se nos facilite la búsqueda de ese candidato ideal. Básicamente un perfil lo que contiene es la información académica, algunas de las competencias que el candidato debería tener para desempeñar de manera adecuada su cargo, y básicamente es una descripción general del cargo que estamos buscando seleccionar. Siguiente pregunta que nos hacen: ¿qué debe contener la hoja de vida? La hoja de vida es un documento que nos sirve de guía a nosotros los psicólogos o seleccionadores para obtener de primera mano la información que necesitamos sobre el candidato. Nos va a hablar sobre diferentes aspectos de su vida, sobre su persona, aspectos especiales y generales y específicos acerca de su personalidad. Entonces ahí debería contener tus habilidades, tus aspectos positivos en lo que más te caracteriza. Debe contener información naturalmente académica, la formación profesional y académica que tienes. Debe hablar un poco sobre la experiencia laboral, hacer una descripción detallada sobre la experiencia laboral, y lo más importante es que debe ser muy concreta. Una hoja de vida extensa es contraproducente para nosotros los psicólogos porque buscamos rapidez en los procesos y buscamos encontrar la información lo más sintetizada posible. Entonces, entre más corta sea la hoja de vida, muchísimo mejor. Siguiente pregunta que nos hacen: ¿algún consejo para la entrevista? El mejor consejo que se les podría dar para hacer una buena entrevista es la sinceridad, ser suficientes con la información y ser muy descriptivos. Creo que si son sinceros y son suficientes con la información que brindan, si no se reservan información que puede ser importante para el entrevistador, el desempeño de la entrevista puede ser muy bueno. Siguiente pregunta: ¿qué miran en las pruebas de selección? Básicamente en las pruebas lo que se miran son aspectos de la personalidad. Aquellas pruebas se les llaman pruebas proyectivas, son los dibujos básicamente. Entonces vamos a evaluar aspectos propios de la personalidad. Hay otro tipo de pruebas que son las técnicas, que ya evalúan competencias específicas de tu profesión o de tu quehacer como profesional que vas a entrar a trabajar en la empresa. Siguiente pregunta: ¿es bueno ser sincero? Definitivamente sí. Yo creo que la clave de un buen proceso de selección es afrontarlo con sinceridad, con honestidad. Les reitero, ser muy suficiente con la información que se brinda y sobre todo que la información sea fidedigna, sea real. No inventarse cosas que no hemos logrado en nuestro desempeño profesional o laboral. La sinceridad es lo más importante. Siguiente pregunta: ¿qué analizan los psicólogos en una entrevista? Básicamente lo que se analiza durante una entrevista es cómo se desempeña el candidato socialmente. Vamos a evaluar habilidades sociales, qué tan elocuente puede ser, qué tan bien puede expresarse, usar las palabras, si es suficiente con la información. Y el único objetivo de una entrevista es conocer al candidato.
conocer la información que nos interesa a nosotros como reclutadores o seleccionadores para tomar una decisión acerca del futuro del candidato en esa empresa. Última pregunta que nos hacen acá dice, ¿cómo debo ir vestida a una entrevista laboral? Bueno, depende mucho de la ciudad donde estemos presentando la entrevista laboral o el proceso de selección. Pero en términos generales, para las mujeres debe ser una vestimenta sobria, sin muchos accesorios, un maquillaje suave, no exagerar con la vestimenta, reitero, ser sobrio, igual aplica para los hombres. Básicamente los colores neutros ayudan mucho, colores claros, camisetas blancas, azul claro, nada de colores muy vivos. Por ejemplo, el rojo no es un color adecuado para asistir a una entrevista laboral, pero creo que la palabra clave de vestimenta o de vestuario para asistir a una entrevista laboral es la sobriedad y la sencillez. Nunca ir recargados en accesorios ni demasiado elaborado el vestuario. Bueno, recuerden que estas preguntas que acabamos de resolver nos llegaron a través de la página de Psicólogos Virtuales, la página que tenemos en Facebook, donde damos apoyo a todas aquellas personas que necesitan algún tipo de orientación emocional, educativa o en el área empresarial o para afrontar sus procesos de selección, realizar pruebas, etcétera, etcétera. Les repito, la página de Facebook es @psicólogos virtuales. Por ese medio nos han llegado todas las preguntas que acabamos de realizar el día de hoy, que acabamos de responder. Esperamos haber resuelto todas sus dudas. Adicionalmente, si tienen más preguntas, por favor escríbanlas en los comentarios y estaremos atentos a responder todas sus inquietudes. Un saludo y que estén muy bien.